Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 19 de marzo, día de San José, y hoy seguimos en este proceso de todo lo que tiene que ver con la introducción a los evangelios. Entonces, para que ustedes miren a bien, y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a la vida de todos mis hermanos. Ven a iluminar cada cosa que veamos para poder entender qué es lo que Cristo nos quiere revelar a través de cada una de estas enseñanzas. Pídale al Espíritu Santo para que así cada uno de nosotros podamos entender. Pídale al Espíritu Santo que me dé la luz para poder enseñar, ese don de poder enseñar para que a cada momento de nuestra vida, pues estas cosas lleguen a bien. Y queremos pedirle por la intercesión de San José, que hoy San José nos ayude, interceda por nosotros, para que todo lo que está aquí plasmado en estas quizás diapositivas y en todo el mensaje que voy a dar, que también se refleje la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, vamos a seguir con este estudio. Estamos con el estudio de los evangelios sinópticos y vamos a empezar a tocar ese problema sinóptico, así se llama, el problema sinóptico. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el nombre de sinópticos desde el siglo XVIII, quiere decir de 1700 a 1799, se le ha dado ese nombre con base en las semejanzas que se han encontrado en esas tres visiones: la visión según San Marcos, según San Mateo y según San Lucas. ¿Sí? Todas estas visiones paralelas de los hechos y dichos de Jesús. Cada uno de ellos, sin embargo, tiene un carácter literario y teológico. Y precisamente en este carácter literario y teológico que hemos venido manejando, vamos a ver dos visiones. Una es la visión sincrónica, que es la que ya hemos venido trabajando, y otra es la visión diacrónica. La visión diacrónica es la que la vamos a ver al final, y esta visión, pues realmente consideramos el proceso de formación, quiénes fueron los textos más antiguos, porque ustedes saben que los originales no están. Y la visión sincrónica, pues realmente vamos a estudiar la visión tanto estática como funcional. Entonces, la visión de conjunto de contenido, de sus principales características literarias y teológicas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en esta visión sincrónica. Entonces, dentro de la visión sincrónica, los libros originalmente pues no contenían indicaciones a entender como el autor, quién los dividió, cómo fue que se dividieron, por qué pusieron primero tal discurso y después tal otro, tales secciones, tales versículos. Recuerden una cosa, mis queridos hermanos, cuando ustedes estén leyendo cualquier evangelio, recuerde que ahí no van a encontrar una biografía de Jesús, ni una cosa que va a ser en sincronía, quiere decir en un tiempo que primero va esto, segundo no se trata de buscar ese tipo de cosas al poder entender este evangelio. Precisamente por eso la mirada diacrónica es la que nos da un poco más a entender por qué no hay que buscar pues este tipo de miradas, de buscar quizás una biografía de Jesús. Tampoco. Hay lo que está consignado en los evangelios y que le llamamos así, es una mirada que es, eh, hay una enseñanza y sobre todo una enseñanza que va a algo que nos debe al leer cada uno de los evangelios. Al leerlo, lo que nos va a quedar más clara es una experiencia del misterio pascual de Jesús, ¿sí? Ese misterio, ese triduo pascual.
Entonces es muy necesario que lo tengamos en cuenta. En los métodos de análisis bíblico, ¿ustedes ya están viendo mis diapositivas? ¿Alguien me puede decir para que podamos mirar? ¿Alguien me puede decir si están viendo mis diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, aquí estamos mirando los métodos de análisis bíblico. Entonces, hay métodos que son sincrónicos y métodos que son diacrónicos. Entonces, yo les dije a ustedes que íbamos a trabajar precisamente en estos métodos. Vamos a hacer unos talleres donde ustedes van a poder hacer, estos son algunos, ¿no? Hay muchos más. Entonces, entre los métodos sincrónicos está la lectura literaria, busca el análisis lingüístico. Recuerda que esto tiene que ver con la parte sintáctica del texto. Mire lo que es lo sincrónico. La lectura teológica, vamos a hacer una lectura que busca conocer el sentido del texto, es decir, qué quería decir la persona que lo escribió, el hagiógrafo. Los mensajes que están ahí, cuál es el mensaje detrás de cada perícope. La lectio divina, que ustedes también ya la conocen. Y existen son un poco más que a veces se utilizan en la exégesis. También vamos a utilizar alguno de ellos, hacer ejercicios, y es la crítica literaria, la crítica de las tradiciones y la crítica de la redacción. Hay unos acercamientos entonces bíblicos, ¿cierto? Una búsqueda orientada según el punto de vista particular. Aquí hay que tener en cuenta eso, que cada evangelista, según San Marcos, San Lucas, San Mateo, va a tener unos acercamientos diferentes, tiene un punto de vista diferente. Por ejemplo, el punto de vista que va a tener San Mateo siempre va a ser un punto de vista para aquellas personas que fueron convertidas del judaísmo al cristianismo. Entonces, siempre cada evangelio, cada texto va a estar escrito con una mirada, unos acercamientos basados, por ejemplo, en la tradición. Entonces, por ejemplo, Mateo es muy dado a la tradición, acercamientos canónicos, traducciones judías, de interpretación. Yo les decía a ustedes, ya miramos un poco eso de las tradiciones judías que se veían, las fiestas, ¿se acuerdan? Cada momento. Luego sigue la historia de los efectos del texto. Es decir, cada historia, cada cosa que celebraba el pueblo tenía una historia y tenía sus efectos de ese texto. Tenemos también unos acercamientos por las ciencias humanas, la sociología, la antropología, la psicología, y puede haber muchas otras ciencias que se pueden estar, pero digamos, estamos hablando de unos acercamientos desde las ciencias humanas y acercamientos contextuales, que es la liberacionista, el acercamiento feminista, las lecturas políticas de la escritura, y hay también unas lecturas que son fundamentales. Entonces, échele ojo aquí a esas imágenes, porque más adelante va a tener un sentido. Entonces usted dice, ¿qué están viendo ahí? Entonces dice ahí abajito el Evangelio de Lucas. En esta visión sincrónica, los evangelios sinópticos, no tenemos un texto que represente una narración perfectamente unitaria, es decir, cada una tiene su visión y su forma de escribirla. Más adelante le vamos a decir, bueno, ¿y quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue fuente para poder escribir este evangelio? Entonces, pues un criterio, por ejemplo, un criterio cronológico, como pudiera esperarse quien busque en los evangelios, en la historia de Jesús, pueda que los evangelios no estén escritos de manera cronológica. Sí, dentro de la vida de Jesús, entonces primero sucedió esto, luego sucedió tal cosa, luego sucedió tal otra. Entonces esas cosas no es ese estudio. Los evangelios no son una historia cronológica. Los evangelios están formados por un conjunto de pequeñas unidades. Más adelante les voy a indicar porque hay muchas, digámoslo así, hay muchas miradas y visiones. Y hay muchas fuentes, ¿no? Fuentes. Algunos evangelios, fíjese que se dan más, por ejemplo, la niñez de Jesús.
Entonces, ¿por qué? Porque pues habían unas fuentes que hablaban de eso, tradiciones orales, todo ese tipo de cosas. Lo que podemos mirar, por ejemplo, en Mateo, por favor, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Si va a hacer la pregunta, dígala o por favor la apague. El Mateo 8:9, los capítulos 8:9 y sus paralelos con Marcos y Lucas, ¿cierto? En esos discursos van a haber paralelos. Y fíjense que aquí estamos estableciendo un paralelo entre Mateo y entre Lucas, entre Marcos y Lucas. Entonces la clasificación de la materia, es decir, cada evangelio, cómo fue que se fue clasificado para sí mismo ponerlo, es decir, quién fue el capítulo primero, quién fue el capítulo segundo, cómo se establecieron estas cosas. Entonces, por eso es muy necesario que tengamos estas miradas, la clasificación de la materia. Entonces, en la clasificación de la materia hay tres cosas que debemos buscar. Póngale mucho cuidado porque aquí más adelante voy a indicar más sobre la clasificación de la materia. Ustedes pueden tomar el pantallazo o estas diapositivas también las puedo enviar a sus correos. Entonces está el material narrativo, que son las referentes o los referentes a los hechos de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cierto? Ahí está. Los dichos de Jesús, el material de los dichos de Jesús. Una división que insinúa a veces también en Hechos 1. Y mucho menos importante que se encuentra en los prólogos y que podemos llamar material literario, la creación literaria. Ya la vimos, ¿cierto? Narrativo, existe, ya eso lo vimos en la clase anterior. Habían 4 que habíamos visto. Aquí del material narrativo, también nos podemos decir, bueno, los relatos de Jesús, la genealogía de Jesús. Entonces, ustedes miran acá, voy a tratar de... Entonces, entonces mire que aquí en la genealogía de Jesús, solamente aparece en Mateo y en Lucas, en Marcos no. La anunciación, entonces la anunciación de José, ¡pum!, aparece solamente en Mateo, no aparece ni en Marcos ni en Lucas, no aparece. La anunciación de Zacarías solamente aparece en ¿dónde? En Lucas. La anunciación a María solamente aparece en Lucas. El nacimiento y las circuncisiones solamente aparece en Lucas. Ahora, los relatos de los milagros. Entonces, expulsar el demonio de Cafarnaún. Mire que aparecen en Marcos y Lucas. Y aquí hay muchos que aparecen solamente en Lucas, otros aparecen solamente en Marcos, y de esa manera así tomar las actividades de Jesús, ¿sí? La predicación de Jesús, la actividad de Jesús, bueno, todo lo referente a Jesús. Ese material también lo pueden encontrar en el texto que estamos siguiendo de base. Y en este mismo material narrativo, entonces le puse ahí los relatos de la infancia, la actividad de Jesús, los milagros de Jesús, los relatos combinados con dichos de Jesús, relatos de la pasión, relatos extraordinarios sobre la persona de Jesús, quién era Jesús, personas distintas de Jesús. En el segundo punto veíamos también la exclamación de Jesús, los ejemplos y comparaciones de Jesús, las parábolas, los dichos, los argumentativos, dichos autoritativos. Entonces, mire que hay dichos apelativos, dichos proféticos, colecciones de dichos. Y por último está el prólogo del Evangelio, que generalmente ese prólogo, ¿alguien tiene el Evangelio de Lucas? Busque ahí el prólogo en el Evangelio de Lucas. Lucas 1:1-4, por favor. Lucas 1:1-4. Y lo lee, por favor. ¿Listo? ¿Alguien puede leerlo? Lucas 1:1, Lucas 1:1-4.
Sí, señor. Léalo, léalo. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientes que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mire que aquí nos están compartiendo unas cosas que debemos mirarlo y que este tipo de cosas nos están diciendo cómo esta solidez con la que, este es muy importante, este prólogo, y lo vamos a estar leyendo y leyendo porque lo que nos va a dar es la solidez, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, qué es lo que realmente, cómo se escribieron, que nos están diciendo que esto fueron tomadas de fuentes que fueron, digamos, fidedignas de la época, que no ha sido algo tomado a la ligera. Entonces, este prólogo del Evangelio, cuando estudiemos la visión diacrónica, nos va a dar muchos elementos en los cuales vamos a tener que seguir explorando. En la disposición de la materia, entonces habíamos dicho que comparamos los 3 evangelios sinópticos y que en cada evangelista la ha ordenado pues de una manera propia, ¿cierto? Cada una tiene como el orden, ¿no? Una semejanza. Algunos en su orden han variado. También las diferencias de muchos detalles, características, tradiciones por los evangelistas. Cada uno ha tenido una manera de escribir este tipo de cosas. Lo otro es que según la estructura de los evangelios, se pueden dividir en 2 clases. Una en elementos formales y 2 en elementos de contenido. Cuando los evangelios se pueden en la estructura, los evangelios en los elementos formales, pues ahí lo que hacen es relacionar lo que significa con la forma del texto. Me explico. Entonces, su repetición en alguna forma, el orden, sobre todo sirven para descubrir el comienzo y final de las cosas diversas en secciones en las que se divide el texto. Existen más objetivos, depende más o menos de la apreciación subjetiva del intérprete. ¿Por qué uno dice de la apreciación subjetiva del intérprete? Porque mire que hay perícopas en que se les ha dado muchas, por ejemplo, una de ellas que está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se ha tenido que la perícopa de las bodas de Caná ha tenido muchas interpretaciones. Miremos también el tema de las bienaventuranzas en Mateo, que está en el capítulo 5 al capítulo 8, ¿sí? El sermón del monte que le llamamos, o el sermón de la montaña. En Lucas creo que está en el capítulo 8. Entonces, cada evangelista tiene unos elementos formales, es decir, cada uno tiene y mira cada situación. Pero cuando vemos las cosas de contenido, aquí lo que hacemos énfasis es en el sentido del texto. Esas ideas que se ponen allá, que dependen más de la interpretación, más que de la parte subjetiva, de lo que cada uno puede ser. Lo subjetivo viene dado por lo que cada uno pueda dar, pero la objetividad también está dada por aquellas cosas que son de pronto demostradas por la ciencia. Pero aquí no entremos en un ateísmo, porque uno va a decir, fe y ciencia entonces están retiradas. No, ambas cosas van tomadas de la mano. Cuando hablamos de subjetivismo, son miradas propias. Yo puedo decir, el evangelio de hoy me dijo tal cosa, pero es una mirada subjetiva, porque es lo que yo estoy interpretando para mi vida. ¿Eso está mal? No, no está mal. Es lo que quizás siento que Dios me está diciendo y que me está hablando a mí, ¿sí? Pero ya en un elemento teológico, pues se necesitan un poco más de recursos. Lo otro es que la disposición de la materia. Entonces,
Entonces, los elementos que son formales solo de Mateo son bastante claros. Es decir, usted sabe qué es lo de Mateo entre lo que es lo de Marcos y lo de Lucas. Y se recurre sobre todo a elementos de contenido. Entonces, si uno va a decir, todos los tres textos van a hablar de Jesús, pero cada uno cuenta la historia, ¿sí? Como a ellos la tradición les llegó, ¿sí? Como a ellos la tradición les llegó. Recuerde que hay un hecho muy importante, es que no tenemos los textos originales, ¿sí? Cuando no tenemos los textos originales, tenemos que hacer un poco, ¿no?, de hipótesis y tratar de demostrar que esa hipótesis, cuál es la más, como que, que se asemeja o puede cuál sea la mejor. Entonces presentamos aquí cada evangelio sinóptico una disposición de la materia. Cada uno, cuando hablamos de la materia, es que cada uno, por ejemplo, la de Mateo empieza entonces con la genealogía de Jesús, ¿sí? Luego empieza con un poquito la infancia y luego ya nos bota ya a la parte ya de Jesús, de su misión, de las tentaciones y todo eso. Entonces, esa es la disposición de la materia. No son estas las únicas que se han propuesto y que sea como algo definitivo en lo que estamos mirando. En los evangelios de Mateo, entonces está representado Mateo por un ángel. Ustedes lo van a mirar ahí. Ustedes van a mirar acá. Voy a volver a poner esto. La pluma, ¿no? Voy a volver a poner aquí para que ustedes miren. Aquí en Mateo, pues está representando un ángel. Pero Marcos está representado por un león. Lucas está representado por un toro, ¿sí? Esa era la idea que existía, de esa conexión entre las tres visiones. Y tiene algo, ¿por qué Mateo es un ángel? ¿Por qué Marcos es un león? ¿Y por qué Lucas está representado en un toro? ¿Sí? El evangelio de Juan, ustedes ya no saben que no es un evangelio sinóptico. Ese lo vamos a ver después. Estamos en el evangelio sinóptico y después miramos el evangelio de Juan. La estructura del evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces lo que yo le decía, vamos a ver la materia ahora en cada evangelio. Entonces la materia en el evangelio de Mateo. Mire que aquí hay una pintura, ¿sí? Una pintura del evangelio de Mateo. Quise ponerla y mire que ahí hay un ángel, ¿cierto? Mateo es un ángel, Marcos es un león y Lucas es un toro. Entonces, las palabras de Jesús para formar grandes discursos. Aquí lo importante de Mateo eran esos discursos de Jesús. Luego la comparación de los discursos de Jesús según Mateo con los paralelos de los otros dos evangelios que son los de Marcos y de Lucas. Y no se debe a una tradición anterior ya establecida. Entonces hay que mirar que gran parte del material que se encuentra también en Lucas, poco en el evangelio de Marcos. Entonces el evangelio de Marcos hay poca similitud entre el evangelio de Mateo y el de Lucas. Quiere decir como uno podría, más adelante vamos a hacer ese análisis diacrónico. Solamente el discurso escatológico aparece en los tres como un discurso bastante amplio. Es decir, lo primero es saber después de esto cuál es el fin último, ¿sí? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué es lo que realmente se quiere? Una parte del Sermón del Monte de Mateo tiene paralelo en un discurso del llano en Lucas, ¿sí? Ustedes ven, creo que en Mateo es el capítulo del 5 al 8, pero en Lucas está creo que en el capítulo 8 o 9, no recuerdo exactamente bien. Lógico que Lucas va a ser un poco más breve en eso. La estructura del Evangelio de Mateo, ¿sí? Aquí están otra imagen. El Evangelio de Mateo, por su parte, entonces quiere presentar este material, las palabras de Jesús como discurso del Señor. Lo confirma en el hecho de la repetición de ciertas fórmulas, ¿no? Y aquí pues pongo ahí cómo está dado el Evangelio de Mateo. Lo primero, la estructura en la que está dada es el discurso del monte, capítulo 5, ¿cierto?
introducción al discurso, el discurso y la conclusión. Entonces, la conclusión está en el capítulo 7, el versículo 28 al 29. También está el discurso de la misión. Entonces, mire que está el discurso, cuando hablamos del discurso del monte, para que ustedes se hagan, ahí se incluyen las bienaventuranzas. Más adelante le vamos a decir, seguimos en la ley mosaica o seguimos mirando o viviendo las bienaventuranzas. Entonces es como una pregunta que se debe hacer. Luego sigue el discurso en parábolas, ¿sí? Hay una introducción, el discurso y la conclusión. Luego sigue el discurso eclesiástico, ¿sí? Y luego, por último, está el discurso escatológico. Entonces, cuando hablamos de escatología, es el fin último de las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay al final de todo? Al final de todo eso, entonces Jesús viene a darnos, a través de Mateo, viene a darnos esas cosas, esas revelaciones escatológicas. Y en la estructura de Mateo, todas las fórmulas introductorias aparecen en una expresión que indica la idea de acercamiento a Jesús, ¿sí? Las fórmulas de conclusión son más constantes. Y sucedió que cuando terminó estas palabras, ¿sí? ¿Sí? Siempre era como esas palabras que se utilizaban en el Evangelio de Mateo. El evangelista quiso dar realce especial a estos discursos, ¿sí? Vuelvo y le digo, para él era importantísimo los discursos. Uno decía, ¿y por qué es tan importante el discurso para Mateo? Recuerde que Mateo estaba hablándole a una comunidad que era judía pero convertida al cristianismo, ¿sí? No quiere decir que todos eran esos convertidos del cristianismo, del judaísmo, sino que también se vienen secciones que se encuentran en el capítulo 23, del 1 al 39, una sección más larga que el discurso eclesiástico, pero sin fórmulas introductorias ni conclusivas. Simplemente da el discurso, pero no da ese tipo de... Quiere decir que no es necesario que en todos los discursos de Jesús siempre haya una fórmula de conclusión. Esta era la estructura del Evangelio de Mateo. Entonces vienen 5 discursos que aparecen o que se encuentran, empiezan en 4:23 y 9:35, que es sanando la adolescencia. Vuelvo y le digo, todas estas cosas las pueden encontrar en el libro, en la Biblia de Jerusalén. Cada discurso forma una unidad con la precedente sección narrativa, lo que daría, si se añade al principio de la sección de la infancia, están los capítulos 1 y 2, y al final de la sección de la pasión y la resurrección. Entonces, mire que ahí se usa una estructura literaria narrativa, tanto en la infancia como en los de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está dada como en estas 7 partes. La enseñanza y la curación entre cada discurso y la sección narrativa precedente no es clara. Es decir, el orden en que el evangelista menciona en los sumarios, ustedes pueden ver ahí en Mateo 4:23 y Mateo 9:35, los 2 tipos de actividad de Jesús, más bien al inverso. Era enseñanza y luego curación. Casi siempre era la manera en que mostraba la manera de Jesús. Primero la enseñanza y después la curación. Tampoco parece que haya una relación entre cada discurso y la sección narrativa siguiente. Es decir, viene una narración y parece que no estuviera conectada con la que sigue, ¿cierto? Eso es lo que están mirando en la estructura del Evangelio de Mateo. La composición de las secciones narrativas en Mateo 8, del 1, póngale cuidado como aquí en el título de esta diapositiva, se dice Mateo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 38, ¿sí? Así se... Y entonces esta es la estructura, que se forman se forman grupos de 3 y 2 narraciones. Entonces usted mira, la curación del leproso, luego viene la curación del criado del centurión, luego viene la curación de la suegra de Pedro,
Luego uno quiere seguir a Jesús. Si vio que vienen tres curaciones y luego viene un hecho narrativo, ¿sí? Una narración de Jesús. Luego sigue. ¿Quién quiere seguir? Uno quiere seguir a Jesús, luego el otro quiere seguir a Jesús. Viene dos. Luego sigue otros tres. Jesús, la tempestad, calma la tempestad, la curación de los dos endemoniados, la curación de un paralítico. Mire que ahí van tres hechos que son de tipo, digamos, de todo lo que Jesús pudo haber hecho. Luego llega y el llamamiento de Jesús, ¿sí? Luego la discusión sobre el ayuno y luego vienen otras tres curaciones. Mira que está dada en esa, tres curaciones, como que vienen tres curaciones y vienen después dos discursos. Esa es como la estructura narrativa del Evangelio de Marcos. Especialmente en esto es muy importante estudiarlo porque aquí recuerde que se encuentra el sermón también del monte, ¿no? Ah, no, perdón, el sermón del monte se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7. El desarrollo de todo el Evangelio de Mateo. Entonces, una parte, un criterio cronológico, la infancia, el bautismo de Jesús, la actividad pública, viene la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Recuerde que hay algo que sí pudieron mirar y escribir los evangelistas, es el hecho de la actividad de lo que celebramos como lo que es la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección. Digamos, es algo que todos los tres lo hacen y que hay evangelios pues que lo narran más ampliamente y otros que lo hacen un poco más resumido. La ordenación del material a la actividad de Jesús, entonces son palabras y hechos de Jesús, el criterio es más bien artificial, aunque se descubre un elemento dinámico consistente en el enfrentamiento cada vez mayor entre Jesús y sus adversarios. Es decir, cada vez Jesús, ustedes si bien lo saben y han estudiado, los adversarios de Jesús eran especialmente los escribas y los fariseos, ¿no? Entonces, en estas personas, cada vez Jesús utilizaba palabras mucho más duras con ellos. Entonces uno recuerda, como dice, sepulcros blanqueados, ¿sí? Bueno, que recuerda, hay varios, pero hipócritas, ¿no? Les anunciaba y cada vez andaban más detrás de Jesús, porque como ya lo habíamos visto, como también muchos de esos fariseos y sacerdotes, pues tenían cierto poder civil y entonces podían hacer que se pudieran coger preso y ya el imperio romano era quien pues mandaba y podía en algún momento que las cosas digamos así como lo cogieron a Jesús, que digamos, este se mata, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces las grandes secciones, el Evangelio está dispuesto esencialmente en 12 partes, que alteran las secciones narrativas y los discursos. Entonces el número 12 puede ser intencional. Ustedes saben que el número 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. 12 significa pues el pueblo, la autoridad del pueblo también, ¿no? Y así también muchos nos encontramos en Apocalipsis, ¿no? El número 12, inclusive en Apocalipsis por allá dice el número 24. Entonces ya donde hace referencia a las 12 tribus de Israel y a las 12 apóstoles. Recuerda que nosotros por tradición de la iglesia hemos venido de la tradición apostólica de los primeros 12 apóstoles y de ahí nosotros hemos venido, hemos sido cada uno de esos. Por ejemplo, ¿quién fue el que las manos que puso, que consagró las manos de Monseñor como obispo de la iglesia? Entonces hubo un obispo atrás. Ese obispo atrás tuvo que tener otro y así se devuelve hasta llegar a los apóstoles, que fueron los que ellos siguieron esta tradición. Entonces, nuestra tradición viene, Lumen Gentium, podríamos nombrar aquí una constitución dogmática en nuestra iglesia. Son 4, una de Lumen Gentium. Y allí se nombra precisamente estas cosas que yo les estoy diciendo.
Entonces el desarrollo del Evangelio, mire, ahí están las 12 actividades, desde cómo está desarrollado el Evangelio de Mateo, en esas 12 cosas, ¿sí? No voy a ponérmele a leerlas, pero pues este material también ustedes lo van a mirar, para que ustedes miren cómo están, yo no sé, como le dice, si el agiógrafo Mateo, si fue quien fue el que escribió esto, lo puso a propósito para indicar eso de los 12 apóstoles, de las 12 tribus de Israel, o fue algo ahí como, pero hay muchas cosas que no se pueden decir con certeza. Entonces viene la estructura del Evangelio de Marcos. Ahorita vamos a mirar Marcos. Entonces Marcos suelen tener elementos geográficos de contenido para distinguir las grandes divisiones. Acuerde que aquí está Marcos. ¿Y Marcos qué tiene? ¿Era qué? ¿Qué representa el Evangelio de Marcos? Bueno, una estructura entonces en el león. Entonces el progreso, la revelación de la persona y la misión de Jesús, teniendo en cuenta la importancia que tiene este Evangelio, la pasión de Jesús. Es decir, si ustedes quieren encontrar y meditar la pasión de Jesús, váyanse en el Evangelio de Marcos. Eso es lo característico del Evangelio de Marcos. Entonces, Marcos también tiene una parte, la primera parte muestra la revelación que Jesús hace y las palabras de su persona, ¿no? La misión, y culmina con la profesión de fe de Pedro. Entonces eso está en el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 8, ¿sí? Versículo 30. Esta parte se subdivide, es decir, del capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 8, versículo 30, tiene unas subdivisiones, tiene 3 secciones. Una escena relativa a los discípulos, el llamamiento de 4 discípulos. Espérame que llovió y me estoy mojando un poquito. Entonces tiene la escena de los discípulos, el llamamiento de 4 discípulos. Eso está en el capítulo 1, del 16 al 20. Luego la elección de los 12, del 13 al 10, del capítulo 3, del 13 al 19. La misión de los 12, que está en el capítulo 6, del 6b al 3. Entonces, ahí se marca cada uno de estos. La estructura del Evangelio, la segunda parte del Evangelio de Marcos está del capítulo 8, versículo 31, hasta el capítulo 16, versículo 8. Y se centra precisamente, mire tantos capítulos, casi 8, 9 capítulos, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y presenta la manera como éste indica el modo en que se va a realizar su misión. ¿Sí? En que se va a realizar la misión. Comienza entonces con el primer anuncio de la pasión, luego la llegada a Jerusalén, luego el comienzo de la segunda etapa y los planes contra Jesús que marcan el inicio de la tercera, digamos así, de la tercera parte de lo que es el Evangelio de Marcos. Entonces, mire que aquí nos dicen las 3 etapas, vamos a mirarla. Las 3 etapas, la primera va Juan el Bautista. Eso está del 1:15, como con lo que comienza el Evangelio de Marcos. Empieza con el Bautista. Aquí uno tiene que decir por qué este Evangelio no tiene cosas por qué no tiene la infancia de Jesús. ¿Sí? Más adelante cuando hagamos el estudio diacrónico, pero quiero ir sembrando unas interrogantes. ¿Por qué este no tiene la infancia de Jesús? Empieza ya con Juan el Bautista. ¿Sí? Enseña a Jesús, enseña con poder, los apóstoles, el Mesías. En la segunda parte, pues, cómo cumple Jesús su misión. Aquí es muy importante saber una cosa, que para Marcos, el evangelista Marcos, para su comunidad era importante decir que los que seguían a Jesús no podía ser impuesto el reino de los cielos, pero ellos sabían que si no había una radicalidad que partiera de un convencimiento propio, no iban a alcanzar el reino de los cielos. Es decir, para poder mirar que el reino de los cielos yo lo pueda realmente alcanzar,
necesita que yo tenga una radicalidad en la vida mía para poder alcanzar eso que Jesús nos dice en eso de lo que Jesús nos ha propuesto como su misión. Y la tercera parte también, la estructura del Evangelio, este es Marco. Y se termina ahí esas dos partes, la estructura del Evangelio de Marco. Aquí sigue con el Evangelio de Lucas, que pues está el toro, ¿sí o no? Las estructuras tienen en cuenta más bien elementos de contenido, indicios, topográficos. Aquí nos narra un poco más, ¿no? Cuando dice Lucas, cuando la Virgen María iba a ir allá a su prima Santa Isabel, dice que en la parte montañosa, ¿no? Nos da elementos topográficos, la concepción teológica general, las estructuras propuestas, citamos aquí presentadas por George, ¿sí? Es lo que es una mirada, un autor que realmente podemos definirla si es un esquema en el que se hace el Evangelio de Lucas. El primero, entonces, están los relatos de la infancia, la segunda, la misión del Bautista. Ve que Marcos empezó con la misión del Bautista. Aquí el primero está la infancia, ¿sí o no? La infancia que está en los dos primeros, digámoslo así, capítulos del Evangelio de Lucas. Ya la misión de Juan el Bautista está en el capítulo 3, del 1 al 20. Luego sigue la predicación inicial de Jesús, que eso va hasta el capítulo 9, 9:50. Y a partir del capítulo 9:51 hasta el capítulo 19, los viajes de Jesús a Jerusalén. Luego está Jesús ya en Jerusalén. Fíjese que nos da un poquito más, Lucas nos da un poquito más. ¿Cuánto duró? ¿Cómo hace uno para saber cuánto duró desde que Jesús, digámoslo así, movido por el Espíritu Santo, lo condujo al desierto hasta la muerte de Jesús? Uno dice, ¿cómo hago yo para saber eso? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Bueno, tanto como en los evangelios de Lucas no se aprecia muy bien, pero sí en el evangelio de Juan. Entonces, cuando hablemos del Evangelio de Juan, ahí sí nombra que para la Pascua Jesús subía a Jerusalén. Entonces, aquí tiene estas 5 partes. Cuando Jesús en Jerusalén, está la enseñanza de Jesús en el templo, la pasión de Jesús y luego la resurrección. Y el Evangelio de Lucas tiene algunos elementos, indicios geográficos. Entonces, aquí él es muy claro en dar elementos geográficos y comienza en Jerusalén y termina ahí. Lucas no habla de apariciones de Jesús resucitado en Galilea, ¿sí? Toda la sección de la infancia tiene como centro a Jerusalén. Hay algunos, creo que no recuerdo si es el Evangelio de Marcos o Mateo, donde precisamente le dice que en la resurrección, que se encuentran en ¿dónde? En Galilea. ¿Sí? Allá los quiere ver. Ustedes ya saben, allá, Galilea al norte. Entonces, la sección del capítulo 9 al capítulo 19 se presenta como un largo viaje de Jesús a Jerusalén. Uno podría decir, si es así, pues Jesús no tuvo ni una sola estadía en Jerusalén. Y la última sección, ¿sí? Del capítulo 19 hasta el capítulo 24, que es donde termina el Evangelio de Juan, también se utiliza toda esa actitud, es decir, en esas secciones va a decir cosas, ¿no? Cosas geográficas de esos lugares. La actividad del Bautista se desarrolla en la región del Jordán, ¿sí? Lugar en que Jesús no actúa. Recuerde ya que vimos la Transjordania y la Cisjordania. Y Lucas no habla de viajes de Jesús a las regiones de Tiro, Sidón y la Decápolis. Tiro y Sidón, ustedes lo pueden ver allí en el mapa, en las regiones de Tiro y Sidón, que está hacia el norte, pero que están aquí sobre la costa. Está Tiro y Sidón. Y también está la Decápolis, la estructura del Evangelio de Lucas, entonces separa la actividad de Juan el Bautista de las actividades de Jesús. Entonces ahí nos está diciendo cómo el Bautista, ¿sí? Cómo el Bautista viene como ese último
profeta del Antiguo Testamento y empieza la actividad de Jesús, ¿sí? Los otros dos sinópticos, es decir, el de Marcos y el de Lucas, el relato de la prisión de Juan el Bautista aparece más tarde, ¿sí? Quiere decir, Lucas dijo, hasta aquí llegó, esto fue lo que hizo Juan el Bautista, pero de ahí en adelante sigue toda la actividad de Jesús. Pero en los otros evangelios no. Inicia con Juan el Bautista, pero más adelante dice cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Entonces para Lucas la ley y los profetas llegan hasta Juan. Juan 16:16 dice, después viene el anuncio del reinado de Dios. Entonces eso es una característica de la estructura del Evangelio de Lucas. La actividad de Jesús comienza en 3:21, ¿sí? Se menciona expresamente el comienzo. Por eso se coloca en 3:23, ¿sí? 38 la genealogía de Jesús. Ahí hay una genealogía de Jesús. Aquí es importante saber cómo fue la genealogía que nombra Mateo con la genealogía que nombra Lucas. La genealogía de Mateo dice 14 generaciones de tal a tal, otras 14 de tal a tal y otras 14. ¿Sí? Aquí nombran el exilio. Y otras 14 del exilio hasta Jesús. Entonces dice así. Entonces, para hacer mirar la importancia en Mateo de lo que es la tradición, ¿sí? De la descendencia. Aquí menciona precisamente Lucas, ¿sí? La genealogía, pero la enuncia de otra manera. Esta visión concuerda con la visión lucana de la historia de la salvación dividida en tres tiempos. El tiempo de Israel, al que corresponde el Evangelio en las secciones 1 y 2, y Lucas del 1 al capítulo 3. Luego sigue el tiempo de Jesús del 3 al 24 y el tiempo de la iglesia que está en Hechos de los Apóstoles. Acuérdese que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles dice que fue escrito por Lucas, ¿sí? Es decir, pareciera que esos dos eran un solo libro, pero se dividieron. ¿Por qué? Porque querían tener en un libro precisamente hasta la muerte, la resurrección de Jesús. De ahí en adelante lo dividieron y le pusieron Hechos de los Apóstoles. Más adelante vamos a comentar algo de eso. Entonces en Marcos, Jesús empieza a predicar el reino de Dios. Ahí están los versículos. En Mateo, Jesús empieza el llamado a los 4 pescadores. Fíjese cómo a uno tienen una mirada diferente. En Marcos empieza a predicar. En Mateo empiezan los llamados a 4 pescadores. En Lucas empieza a predicar con la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Después realiza la sanación. En Mateo dice, hace el llamamiento de los pescadores, después realiza una sanación. Entonces mire cómo va evolucionando de Marcos a Mateo y de Mateo a Lucas. En Marcos dice, después llama a los primeros 4 pescadores y empiezan las sanaciones. Ve que empieza a predicar sobre el reino, luego llama y hace las sanaciones. Y empieza en Cafarnaúm. En Mateo, la primera gran enseñanza del Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7. En cambio, en Lucas, la elección de los 3 pescadores se realiza en el capítulo 5. La primera gran enseñanza del Sermón de la Llanura es en el capítulo 6. Esa es la estructura, así, digamos, de cómo se inician esos evangelios. El Evangelio de Marcos. ¿En qué lugar y tiempo se escribió el Evangelio de Marcos? En Roma, más o menos sobre el año 65-70. Aquí vuelvo y le digo, ahí no hay una cosa que sea, pues, cierta, que sea, esto, Julio, esto fue comprobado. No, se cree diferente en las tradiciones que esto es lo que se viene dando. Para Mateo, pues se escribió en Antioquía de Siria, también queda al norte, sobre los años 80 y 90. Fíjense que ya no fue en Palestina. Lucas también se dice, por allá se dice que Lucas fue un discípulo de Pablo, ¿no? Mateo se dice que estaba por allá con Pedro, ¿sí? Los destinatarios de Marcos fueron gentiles convertidos al cristianismo. Se acaba la fe por las personas de Nerón.
¿Quién es Nerón? Era un emperador, ¿sí? El emperador Nerón. Entonces, aquí este emperador, pues fue muy malo. Lo que fue Nerón, Diomiciano, fueron muy fuertes, muchas masacres hubo. ¿Quiénes fueron los destinatarios de Mateo? Eran judíos de la diáspora convertidos al cristianismo. ¿Qué es eso de la diáspora? Los que estaban fuera del pueblo de Israel, estaban las afuera, ¿no? Ya no estaban en Palestina, estaban afuera. Esos judíos convertidos al cristianismo eran los destinatarios del Evangelio de Mateo. Y lo importante era mantener la esperanza ante la demora de la parusía, ¿sí o no? De la parusía. Y en Lucas, los destinatarios eran gentiles convertidos al cristianismo. Era, mejor dicho, Lucas es un evangelio que es para todo el mundo, ¿sí? Que es para todo el mundo. Y han perdido fundamento y la perseverancia. Entonces aquí es donde Lucas nos enseña eso precisamente. Muchas cosas del evangelio que se perdieron y que se quería que se hicieran, pero más aún la perseverancia. La intención, Marcos, mostrar que Jesús es el profeta que es fiel al Padre. ¿Cuál es la intención de Mateo? Mostrar que Jesús es el nuevo Moisés y el Emanuel, ¿sí? Porque acuérdese que Mateo y Marcos venían con unas fuentes mucho más judías, digámoslo así. Entonces, ellos querían que ese nuevo, como ellos venían de practicar la ley judía, la ley mosaica, entonces cuando se convirtieron al cristianismo, entonces ellos querían mostrar que Jesús era el nuevo Moisés. Entonces, eso querían mostrar. En cambio, Lucas, la intención de Lucas era mostrar la misericordia de Jesús y del Padre para ayudar a los pobres. Por eso es tan importante esa parábola del Padre misericordioso. Tenían unas características esenciales. Ya esto lo hemos visto. Marcos tiene un estilo narrativo simple, muy popular, detalles muy sencillos. Mateo tiene un poco más elaborado digámoslo así, el estilo, ¿no? La organización de las narraciones y los discursos. Y Lucas por ahí se decía que era médico, ¿sí? Por ahí más adelante podemos dar las citas bíblicas. Un griego correcto, todos fueron escritos en el griego. Las narraciones y los discursos eran mucho más elaborados, como Lucas. Y luego las características lingüísticas, ¿no? Comunes. ¿Cuáles fueron las características lingüísticas comunes? Una, que los evangelios sinópticos, como el resto del Nuevo Testamento, ha sido conservado desde tiempos más antiguos en griego. Es decir, ¿cuál es la lengua en que se escribieron los evangelios? En griego, ¿sí? Y otra de las características comunes es que no se conoce ningún texto en hebreo o en arameo que pueda ser considerado más original que el texto griego. Si existió, quizás, yo no sé, pero los textos originales han sido en griego. Y no excluye las posibles fuentes o documentos previos que pudieron servir de base al actual. ¿Sí? Es decir, no se puede exceptuar cuáles fueron las fuentes de cada uno. Cuando hagamos el estudio diacrónico, ahí vamos a mirar cuál fue la fuente de Marcos, de Lucas, de Mateo. Sobre todo, sobre la lengua original de Mateo, se volverá a hablar más adelante. Aquí hay que mirar más adelante un poquito sobre Mateo y lo voy a dejar así como para no entrar en discusiones porque la discusión la vamos a dar más adelante. Características particulares. Entonces, las de cada evangelio no suponen necesariamente que ellas deban al redactor final, ¿sí? Pueden en algunos casos proceder de las fuentes y tradiciones utilizadas. Y por último, aquí las características comunes, que era un griego muy popular, ¿sí? Perteneciente a la forma del griego llamada koiné, común, ¿sí? Propia de la época helenística, del griego, ¿sí? De la Grecia, ¿sí? Para que ustedes entiendan eso. No es el griego clásico refinado, literario, utilizado en los grandes poemas dramaturgos o historiadores o filósofos de Grecia, sino que era un vocabulario donde era más común, más popular, ¿sí? Y de eso se trataba, de que todo el mundo pues entendiera lo que se dijera ahí. Dos,
es un griego con fuerte influencia semítica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa semítica? Entendemos aquí la influencia de las lenguas hebreas y arameas, ¿sí? Cuando hablamos de semítica, entonces tenemos que recurrir que son lenguas hebreas y arameas. Era con las lenguas prácticamente así primitivas del pueblo judío. Parece que la lengua hablada por la mayor parte de la población judía en Palestina es el arameo. Sin embargo, el hebreo era conocido por muchos y quizás hablado por algunos, pues era la lengua de la Biblia y de los otros escritos contemporáneos del Evangelio. Es decir, si bien algunas cosas se escribieron en arameo en el Antiguo Testamento, pero el pueblo tenía como su lengua el hebreo. Hay unos documentos que se dicen los documentos del Qumran. Estos fueron por allá en una cueva, fueron hallados estos escritos. Por allá se dice la historia que habían algunas personas que un pastor que se fue y se le perdieron unas, entonces en esa cueva oscura él llegó y tiró piedras para ver si salía las ovejitas que le habían perdido. Y resulta que él escuchó que algo se quebró por allá adentro y entró y cogió unos papiros. Entonces esos papiros después los vendió, ese que él lo compró y los vendió después a un historiador, el historiador vino otra vez, llegaron otra vez, ¿en dónde están? ¿En dónde fue que usted encontró esto tan importante? Y lo llevó allá a la cueva y encontraron los documentos del Qumran. ¿Qué era el Qumran? Eran unas primeras también comunidades cristianas, unas primeras comunidades cristianas fueron muy radicales y bueno, hasta aquí les digo. Hay semitismos, quiere decir cosas de las lenguas hebreas y arameas que lo pueden ser debidos al influjo hebreo o que el arameo, ya que esas dos lenguas eran los comunes. Entonces, las características comunes también está el vocabulario, ¿no? Ya que era el arameo o el hebreo. Entonces, digamos acá, los ejemplos, palabras como abá, ¿sí? Todo esto es una cosa que viene del vocabulario hebreo y arameo. Abá, que significa, ¿sí? Palabras. Amén. La geena, el corbán, las mamonas, el pascá, rabuní, rabí, raca, osana, ¿sí? Eran ejemplos de palabras que podían servir como ejemplos, ¿no? Expresiones también como éfata, talita kun, Eloí, lema sabatani. Luego sigue el influjo semita. Esas eran algunas palabras que vienen de allá del arameo y del hebreo, pero que eso también trajo un influjo, que parece que muchas palabras son usadas con un significado propio del término hebreo o arameo. Por ejemplo, daimonión, genuino, numen, que significa demonio. El diataque, que era el testamento, el pacto, la alianza. Etne, pueblos, paganos no judíos. Rema, palabra o cosa, ¿no? El sars, la carne, ¿sí? Para el ser viviente, para nosotros. Esperma, era semilla, descendencia. El psique, era el alma, ¿sí? Frases características, frases griegas calcadas sobre estas frases hebreas o arameas. Entonces, si se daña una señal a esta generación, entonces era algo que el griego también habían cosas en que si se va a dar como una cosa que era contradictoria, ¿no? Entonces a lo último decían, no se va a dar una señal a esta generación. Sí, frases calcadas, frases griegas calcadas, también es decir, una gran influencia semítica. Respondió diciendo, usó pleonástico, un pleonasmo del verbo decir, ¿no? Respondió diciendo, no dice un pleonasmo, algo que se está haciendo ahí, pero que el mismo, quizás habría que mirar el sentido de esto. El Hijo del Hombre, de su equivalencia a ser humano, ¿no? Del hombre.
Bueno, en el griego de los evangelios sinópticos se encuentra también algunos latinismos. Esto era, el latín es donde, la fuente donde nacieron las lenguas romances, ¿no? Como el español, el inglés, el francés, el italiano. Entonces, todas estas lenguas latinas. El influjo y se llaman lenguas romances. Entonces, el influjo de la dominación romana se conoce en el uso de ciertos términos tomados del latín. Usted mirará que casi siempre cuando vamos a ver, eh, cuando vamos a mirar de dónde nació cada palabra, ¿sí? La etimología de cada palabra, decimos del griego tal o que tal que significa tal cosa. Entonces, en el latín está el denario, el censo, el centurión, el César, el cuadrante, la custodia, ¿cierto? Todos esos vienen de la versión griega del Antiguo Testamento. Y quisiera dejar por aquí, ¿sí? Quisiera dejar por aquí. Mire que aquí aparecen unas particularidades del Evangelio de Mateo, pero que vamos a ver en el siglo segundo, más o menos, creo que Papías, él fue sobre, no recuerdo el año exactamente, pero Papías fue un discípulo del apóstol Juan y obispo de Hieralápolis en Frigia, y nació probablemente entre los años 50 y 60 después de Cristo. Pero todo esto que decía Papías lo escribió más o menos en el siglo segundo después del año 100. Y también estaba San Irineo, que fue obispo de la ciudad de León desde 189. Considerado como el más importante adversario del gnosticismo en el siglo segundo. Dicen ellos los dos, tanto Papías como San Irineo, que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Este término podría referirse tanto al hebreo propiamente dicho como al arameo. Pero no existe prueba documental. Fue algo que dijeron Papías o San Irineo, pero no existe algo documental de ese texto hebreo. El único texto de Mateo que la iglesia ha conocido y ha utilizado siempre es el griego y las tradiciones hechas sobre el mismo. Por otra parte, el texto griego de Mateo no produce la impresión de ser una traducción de un texto hebreo arameo. Pero sobre todo el problema de la lengua original de Mateo está estrechamente vinculado al problema de su relación con el Evangelio de Marcos, que se discutirá también más tarde. Bueno, mis hermanos, yo por aquí voy a dejar por el día de hoy. Sí, voy a dejar por el día de hoy. Quisiera que ustedes, sí, Julio, usted nos puede enviar la... sí, yo le puedo enviar las diapositivas, no se preocupe, sí. Yo estas diapositivas, este material, se lo puedo enviar. Es más, este salió de, este material lo obtuve de lo que fue el libro, está en el libro. Si no, pues que hice hay algo mucho más para que ustedes pudieran entenderlo mejor. También está la misma información del libro. Quisiera que ustedes abrieran pantalla. No escuchamos. Ya, era que se me fue Quisiera que ustedes abrieran pantalla y porque ya debo de retirarme, por favor, vamos a tener la foto. Si alguien puede también tomar fotos pero necesito que abran cámaras para que ustedes se vean ahí, decir los que llegaron tarde, yo después le pueda decir cuando lleguemos. Entonces, y háganlo rápido, por favor, tengo un minuto para salir. Si quieren, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Muy bien, faltó Olga, por ahí Olga dice dos más. Quedaron muy bonitos. Vamos a subirlo acá y ya lo... No lo escuchamos, Julio.
Estoy callado. Nuestro orgullo. Estoy un poco callado, entonces por eso. Bueno, yo no les pido que Nuestro orgullo, aquí está sí, Olga. gracias. Yo me Julio, no lo escuché. Si usted nos puede enviar las diapositivas. sí, yo voy a enviar las diapositivas. Voy a enviar las diapositivas. Ustedes la